Pues antes que nada, buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a la Torre de los Lujanes, que es la sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Nuestra institución está presta a celebrar su 250 aniversario este próximo año 2025 y andamos ya inmersos en una cantidad de preparativos que sinceramente nos está acarreando bastante trabajo. Pero no podemos dejar de pasar un evento tan importante como este que les estoy comentando de nuestros primeros 250 años. La institución fue fundada pues, a instancias del ministro Campomanes, que, como saben ustedes, fue ministro del rey Carlos III, que fue quien firmó digamos, el edicto, el codicilo de fundación y aprobación de nuestros estatutos, allá por el mes de noviembre, en concreto el 9 de noviembre de 1775. Si bien es cierto que nosotros, como institución, ya veníamos funcionando unos meses antes, nosotros conmemoramos nuestra fundación en el mes de junio. A partir de esa fecha de 1775, como Sociedad Económica de Amigos del País, matritense en este caso, pues hemos promovido la labor cultural, la labor didáctica, la labor de enseñanza, siempre supeditados a nuestro lema, que es socorre enseñando. Lo que trataba la corriente ilustrada en la formación de los trabajadores era que estos progresaran en el conocimiento de sus distintos oficios y profesiones, de forma que esto redundara en beneficio de la sociedad y de la economía nacional. Se buscaba el progreso económico a través de la formación de los trabajadores. Y bajo estos auspicios se crearon distintas escuelas de artes y oficios que han venido funcionando prácticamente hasta este primer tercio del siglo XXI. Lógicamente, 250 años dan para mucho, y aparte del hecho de que fuimos promotores de instituciones como la que fue Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, bajo la presidencia del que fue nuestro presidente, el marqués Viudo de Pontejo, o sea, ya por 1839, hemos creado instituciones de enseñanza tan señaladas como lo que fue la Escuela de Sordomudos y Ciegos, que ha sido el inmediato antecedente de la ONCE actual que todos conocemos. Fuimos también promotores de la integración de la mujer en lo que es la sociedad laboral, que hasta ese momento la mujer estaba absolutamente discriminada, ¿no?, en el siglo XVIII, y vivían básicamente dependientes de sus maridos, incluso cuando enviudaban, quedan muchas veces sometidas a la más oscura de las pobrezas. Pues aquí se crea, digamos, una sección femenina, ¿no?, la Sociedad de Damas de Mérito y Corte, que son las que se encargan de dar una educación a las niñas, de crear escuelas de formación, con lo que se consideraba en el siglo XVIII que eran las labores propias de su sexo. Afortunadamente, claro, este concepto también ha ido evolucionando. Y esta corte, digamos, de damas de mérito, pues ha formado parte de nuestra institución hasta el año 1931, en que con la Segunda República adquirieron autonomía propia y siguen felizmente vigentes y actualmente en activo. Bueno, ya saben ustedes también que tenemos el privilegio de haber sido alojados bajo el gobierno del presidente del gobierno O'Donnell, general O'Donnell, en el reinado de Isabel II, en este edificio que es considerado como la Casa y Torre de los Lujanes. Saben que es el edificio civil más antiguo de Madrid y recientemente, dentro de los actos y fastos que estamos conmemorando el 250 aniversario, se ha publicado un libro a instancias de uno de nuestros socios y miembro de la Junta Directiva, José Manuel Castellanos, en el que se recoge toda la historia, tanto, digamos, de propietarios como evolución arquitectónica de todo este conjunto edilicio, que es básicamente construido entre los años 1460 hasta 1491, en distintas fases. Lógicamente ha experimentado mutaciones, ha experimentado modificaciones y reformas, y en el año 1859 se compra a su último propietario, el conde de Oñate, por parte del Estado, el que era el Ministerio de Fomento, y se otorgó a tres instituciones: la Sociedad Económica Matritense Amigos del País, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y la Real Academia de Ciencias Exactas y Matemáticas. La Real Academia de Ciencias Exactas y Matemáticas marchó relativamente pronto de este conjunto de edificios. Actualmente se encuentra en la calle Valverde desde 1891. Nosotros permanecemos en este mismo edificio desde 1866, al igual que nuestros vecinos paredaños, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y vamos a entrar al meollo de la cuestión y a la circunstancia que nos ha reunido en esta bonita mañana de sábado. Hablamos de los 65 años como la edad del jubileo, la edad jubilar, la edad en que, ¿qué júbilo? Ya me jubilo, me paso a ser
un tranquilo pensionista. Pero estamos hablando de unos 65 años, no de la vida de un hombre, sino dentro de las actividades de la vida de un grupo, de un conjunto de hombres. En este caso, hablamos de un conjunto musical que tiene una trayectoria ya de 65 años. Hablamos muchas veces de cuál es el grupo musical más antiguo en el mundo. Pues todo nos suena, por ejemplo, los Rolling Stones, que llevan desde el año 64 dando la tabarra. Pero aquí tenemos un grupo musical, un conjunto musical que tiene más antigüedad, al menos en un lustro como mínimo, que es el grupo de Pequeñiques. 59. Desde 1959. Les iba a comentar que ese año fue un año especialmente relevante en la historia de la humanidad. Y aquí me repito un poco con alguna que otra presentación que ya he tenido el honor de impartir con relación a las obras literarias que está publicando últimamente nuestro amigo Ignacio. El año 59 fue un año especialmente relevante en la historia de la humanidad. A modo de ejemplo, recordarles que el 1 de enero de ese año, con el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro se instala en el poder en Cuba y ahí sigue el régimen castrista en estos últimos 65 años. En España, Franco inauguraba el monumento del Valle de los Caídos, que ya saben que ustedes, que ha sido recientemente renombrado. Vuelve a ser el Valle de Cuelgamuros. Tíbet fue invadida por China y ahí sigue. Un hecho menos luctuoso es que salió a la venta en ese mismo año la primera muñeca Barbie. Si no han visto la película, vayan a verla, que es muy entretenida, es muy divertida y pasas un buen rato. Otro elemento muy relevante es el hecho de que en ese mismo año, por lo menos ya fuimos relevantes en el mundo de la ciencia, porque a nuestro investigador y médico Severo Ochoa se le concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Otro parangón importante dentro del mundo científico fue que la Unión Soviética mandó el Luna 3 a nuestro satélite natural y obtuvo las primeras fotos de la cara oculta. Otro hecho que no podemos olvidar, que fue muy luctuoso y muy sonado en su momento, que algunos de ustedes recordarán todavía, fue la muerte del deportista español Joaquín Blume. Y una cuestión que a lo mejor recordan ustedes, eran adolescentes por aquella época, fue la sonadísima visita del presidente norteamericano, el general Eisenhower, que saben ustedes que fue el comandante en jefe de las fuerzas aliadas occidentales en su lucha contra la Alemania nacionalsocialista. En el año 1959, en el mes de diciembre, visita España, lo que supone una apertura hacia el exterior del régimen de Franco. Ya en el año 55, pues España había ingresado en la Organización de Naciones Unidas, tras un bloqueo de casi 10 años en que la mayor parte de las naciones del mundo pues, sacaron a sus embajadas, nos aislaron diplomáticamente en España. Otro hecho luctuoso también, pero muy importante de cara a lo que es el mundo musical, fue la muerte en un accidente de aviación durante una gira en el estado de Iowa, en los Estados Unidos, de los cantantes de rock and roll norteamericanos, Buddy Holly, Ritchie Valens y el gran Hopper. Ese fue conocido como el día en que murió la música, el 3 de febrero de 1959. Pues dentro de ese mismo año 1959 tan sonado, hay que recordar que quizá favorecido por los aún incipientes en España, pero ya favorables vientos de modernidad, hace acto de presencia al principio de manera tímida, pero luego muy decididamente, que fue el conjunto musical Pequeñiques, que es el protagonista del libro objeto de esta presentación. Estos chicos, como ven ustedes, lo de chico ya en el caso de Ignacio, pues ya queda un poco atrás. Estoy en mi segunda juventud. Está en su segunda o tercera juventud ya. No, en la segunda. Segunda. Pero entonces eran realmente unos imberbes. Ya, Ignacio ya no puede presumir de ser un imberbe. Apenas unos niños de 16 años. Estaban los hermanos Sainz, Alfonso y Lucas, el filipino Eddie Guzmán, Ignacio Martín aquí presente, y que eran apenas unos adolescentes que estudiaban el bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu. Y Pepe Nieto también, que fue importante. Luego un gran músico y ha ganado varios Goya por música que ha hecho para películas. Eso lo contaré. Y entró con nosotros de batería. Tienes razón. Es que este grupo de Pequeñiques, si por algo se caracteriza, es por la movilidad. Hay un chiste de Forges que te encargas de recordarnos, para que no se nos vaya de memoria, una viñeta del genial Forges del año 1984, en que un personaje le comenta a otro, parece ser que le dice, ¿y quién en este mundo del artisteo, el mundo del artista, no ha pasado por Pequeñiques? O algo por el estilo, aproximadamente. Sí. Eso decía. Es que efectivamente había tanta movilidad que había músicos que se incorporaban, otros que lo dejaban sucesivamente. Y les podemos mencionar algunos de ellos: Antonio Morales Jr., Juan Pardo, Pablo Argote, Jorge Matei, Tony Luz, Félix Arribas, que no sé si ha venido hoy. No. Pues Félix Arribas iba a venir y esta mañana me ha dicho que se encontraba esta mañana con un catarrazo impresionante y además iba a venir con sus nietos y todo, pero ojo, que se ha venido y me ha sorprendido nuestro trompetista, que es buenísimo, de la generación actual, que es el gran Ansar
de origen ruso. Ah, pues mira. Está nacido en Moscú y está ahí en la última fila. Es un magnífico trompetista, pero de primera línea, de los mejores que hemos tenido a lo largo de todos estos años, porque él ha entrado hace 5 o 6 años, entró en Pequeñiques, no lo ha soltado y se ha hecho buen amigo. La verdad es que los 8, perdona que te interrumpa, pero que los 8 músicos que hacemos ahora Pequeñiques, más 3 que vienen de coro, pues nos llevamos amigablemente bien. Estamos haciendo muy pocas galas, pero es que preferimos hacerlas bien y en condiciones, y por eso pues somos un grupo caro en estos momentos. Pero entre nosotros tenemos una cordialidad fantástica, nos llevamos muy bien. Y eso es de agradecer en un grupo, porque en el libro que yo comento bueno, es que ya me estoy metiendo en hablar yo. Ahí en las primeras páginas digo que lo difícil que es mantener un grupo unido y tal, y ahí doy las circunstancias de por qué en la mayoría de los grupos que existen siempre se suelen dar esas circunstancias que explico en el libro. Muy bien. Sí. Nada, Ignacio se lo dice, se lo cuenta, se lo guisa todo. Bueno, desde 1959 y siguen al pie del cañón, porque es que es verdad, es lo que dice Ignacio, entran, salen, pero el grupo está ahí presente, está siempre superviviente y con el mismo espíritu. Y apenas han transcurrido 65 años, con todos relevos, cambios, desapariciones, por desgracia, que también se han producido entre sus componentes. Y de todos esos integrantes de ese núcleo fundador, de esos amigos quinceañeros del barrio de Salamanca, que empezaban su trayectoria musical en ese final de los años 50, tendría que ser el autor del libro que presentamos, el único de los miembros originales que sigue en activo y en pleno vigor artístico, Ignacio Martín Sequeros. Este señor nació en Madrid en los primeros años de la posguerra, marzo del 43. Que lo pone en el libro. Está bien. Y que hay gente que me dice que por qué lo pongo. Y digo, porque casi todo el mundo que lee la fecha de mi nacimiento, todos dicen, pues no lo aparentas. Y casi es un halago, pero... La gente muy amable, desde luego. Sí, pero a mí no me importa decirlo. Pues Ignacio Martín tuvo la suerte de que en su hogar familiar se respiraba un ambiente musical pues bastante intenso. Le pongo siempre el ejemplo de que una de sus hermanas estudiaba piano y el pequeño Ignacio pues le daba la armónica, pero no estaba contento con eso y a hurtadillas hacía sus pinitos con el piano, lo que parece ser que ponía muy nerviosa a su hermana. No obstante, a las otras hermanas enseguida salían en su defensa. Entre que era el pequeño y hacía unas cosas pues bastante pintonas, le decían, es que a Ignacito le salen cosas más bonitas. Así que la otra hermana se pega unos rebotes de 3 pares de narices. Bueno, ahí tengo 2 de mis hermanas, Esperanza y Margarita. Que dan fe de ello. Y además, Esperanza tiene 2 hijas que se dedican profesionalmente a la música. Y además con los violines y tal, temas que son muy difíciles, son profesoras de esos temas. Y los nietos también. Qué maravilla. Y los nietos también se dedican a la música. Vamos, una saga musical, absoluto. Mi marido. También toca el violín muy bien, hizo la carrera de violín. Pero un día llega tu padre, ¿no? ¿Y qué hizo con Mi el piano? padre nos inculcó a todos el espíritu musical. Y sí, él incluso él hizo Derecho en la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho de Salamanca. Y él perteneció a una tuna en la que tocaba la guitarra y tal. Y luego tocaba un poco el piano y amenizaba los guateques que ya existían en los años 22, 23, por ahí tocaba él el piano curioso. a los guateques. Ya existían guateques. Vaya. Bueno, pues el padre, para que no andara toqueteando el piano, le escondía la llave del piano, pero él, que no era tonto, pues la encontraba rápidamente y seguía haciendo sus pinitos. También practicaba su hermana con el acordeón, así que Ignacio, ni corto ni perezoso, pues aprendió también a interpretarlo a escondidas. Su padre, según confiesa el propio Ignacio, estaba empeñado en que su hermana fuera una especie de mujer orquesta, así que también la puso a estudiar guitarra española. Y claro, Ignacio, pues que estaba al acecho, le echó mano a la guitarra y sin saber siquiera cuál se afinaba, empezó a sacarle cosas. Así que empezó a interpretar instrumentos de forma autodidacta, aunque luego acabó recibiendo clases de música, incluso asistió al Conservatorio de Madrid y luego se especializó en la afinación de pianos, que es una cosa curiosa que siempre me ha llamado la atención. Luego Me nos encanta contará... el piano natural Efectivamente. y eso que también he hecho bancos de pruebas sobre pianos electrónicos, pero el piano de toda la vida, que ahora ya no se compra tanto porque por lo que abulta, porque hay que afinarlo y Tengo tal. que comprar uno precisamente. Sí, ya lo he visto que está desafinado porque he estado tonteándolo antes. pero tiene mucha magia el piano de toda la vida. Es un piano que ya existía en los tiempos de Mozart y además fue Mozart quien lo diseñó, porque antes de eso existían unos pianos más frágiles y Mozart que fue el que provocó
que quería hacer mucho más ruido en la sala donde daba concierto y le puso 3 cuerdas por nota. El pianoforte. Claro. Sí, el pianoforte, pues fue en tiempos de Mozart. Efectivamente. Bueno, asistió a la Universidad de Madrid, donde cursó estudios musicales de electrónica, siendo esta última rama técnica, la electrónica, su otra gran pasión en la vida. Y ejemplo demostrativo de esto es su faceta de articulista, con más de 400 artículos publicados en materia electrónica en revistas profesionales de música, como ISP, de la que fuiste también director y editor. Ha producido a numerosos artistas y lleva unos 20 años colaborando para programas de televisión del periodista y presentador Alfonso Arteseros. Sus actividades polifacéticas las compaginaba con la gestión y dirección de un establecimiento de antigüedades situado en el barrio de Salamanca, hasta que optó por la jubilación hace muy pocos años. Como muchos de ustedes sabrán, la edad dorada de Pequeñique discurre a lo largo de todos los años 60 y primera mitad de los 70, pero sus integrantes jamás han hecho dejación de su vocación musical y sus diferentes miembros han seguido componiendo para sí mismos o para otros grupos. Han continuado haciendo galas por toda España y han sabido compatibilizar su vocación artística con sus distintas trayectorias y obligaciones profesionales. Un ejemplo de su producción musical, pues podría hablar de la versión de Los Cuatro Muleros, que fue un auténtico aldabonazo en su momento, sobre todo cuando se convirtió en la sintonía del programa de televisión española Scala in Ifi, tema además con el que consiguió el disco de oro en el año 1964. Y temas como Lady Pepa o Frente a Palacio, que sonaban y se popularizaban a niveles que hoy no dejarían de sorprendernos. O quien no ha disfrutado en su infancia, en su etapa adulta, de su versión de Palomitas de Maíz, por ejemplo. Aunque comenzaron su carrera con un cantante, desde mediados de los años 60 se han especializado en la música instrumental. Así que, ¿en qué categoría musical podríamos encuadrar este grupo? ¿En el pop, en el rock instrumental o quizá como se les ha que definir como pop barroco? En ese sentido creo que no se les puede encasillar en una sola corriente musical definida, ya que tocaban prácticamente todos palos. Y la vertiente musical pues la compagina actualmente con su vertiente de escritor. Como saben ustedes, en el año 2015 sacó su primera obra biográfica profesional, que la tenemos aquí, por cierto. Ha tenido la deferencia de tener un ejemplar porque el otro lo presté y no me lo han devuelto, no sé quién se lo preste ya. El caso es que se titula Pequeñique, su auténtica historia, entre paréntesis. ¿Por qué su auténtica historia? Él lo quiso defender muchas veces porque se empezaban a escribir infundios o noticias no totalmente atinadas a través de las redes, de Internet, que se permiten todo tipo de licencias. Así que como testigo vivo y activo absolutamente ha querido dejar pormenorizadamente claro la trayectoria de Pequeñiques entre los años 1959 al 70. En el año 2016 ha hecho su primera incursión en el mundo de la creación literaria con la publicación de una obra que podríamos llamar de anticipación científica o ciencia ficción, como es Un alma viajando por la cuarta dimensión, que yo era un poquito escéptico, porque lo voy a decir, no pensaba que Ignacio fuera una especie de Julio Verne, pero la verdad es que ha escrito una obra de auténtico mérito con la que disfruté y con la que aprendí muchísimo a nivel, digamos, de las últimas tecnologías. Lo ambienta en el año 2045, un margen de diferencia de 30 años con respecto al año de su publicación 2016. Dice, yo ya no estaré aquí, pero posiblemente muchos de estos eventos de avances científicos se vayan produciendo en estos años. Y la verdad que en estos 8 años transcurridos desde la publicación de esa novela es cierto que se van confirmando muchas, digamos, de sus anticipaciones, por decirlo de alguna forma. Y ya pasamos un poco a hablarles del último libro que acaba de publicar. Tenía un poco, en este caso, la presión de su editor, J. de Álvarez J., que lo tengo aquí a mi vera, a mi derecha, de que tenía que seguir publicando la historia de Pequeñiques desde el año 71 a su época actual. Y él era un poquito reticente, porque claro, son muchos años, son en este caso 54 años de historia más, porque el otro eran 10, 11 años mal contados. Métete a redactar lo que ha transcurrido en la vida de estos señores a lo largo de estos años. Aunque ya no estén en el candelero de la primera fila, evidentemente no han dejado de estar en el mundo de la creación, de la producción y de la actuación. Y no obstante, él era un poco reticente porque se trataría muchas veces de sacar a relucir aspectos de que a algunas personas quizá no les agradaran demasiado. Y una de las cosas que caracteriza a Ignacio a nivel personal es su discreción, su educación y sobre todo su diplomacia a la hora de tratar con las gentes. Jamás le he descubierto en estos 38 años que le conozco un mal gesto, una mala palabra hacia ninguna otra persona. Su familia, sus hermanas podrán dar fe, digamos, de esta característica que estoy describiendo de su hermano, que es bastante notable, ¿no? Y es cierto que le daba apuro, le daba pudor. Y doy cuenta de que para meter 54 años de historia te queda un libro un poquito fino con relación al primero de los 11 años.
Ahora nos explicará o nos contará por qué razón. No obstante, yo creo que no lo he leído aún, sinceramente, porque está recién horneado y recién sacado de la imprenta. Cuando lo lea haré mi valoración crítica, tanto positiva como negativa. Yo no me caso con nadie en este caso, sigo soltero. En este caso lo que te quiero decir, Ignacio, que seguramente disfrutaré de tu obra. Disfrutaré de tu obra. Yo creo que sí. Lo que has publicado hasta la fecha me ha gustado mucho. Lástima que hayas empezado a escribir en la fase otoñal de tu vida. Si lo hubieras hecho un poquito antes, quizás... No, porque he querido llegar hasta el año 2024, que es un año que conoces, y que claro, quería llegar hasta aquí. Yo estaba haciendo unos programas también a través de el editor, y los están colgados en iVox, que es una plataforma, y latina VOX, y es una plataforma, ahí están colocados los 50 programas que llevo hechos hasta el momento, no sé si seguiré adelante, pero eso ha anticipado porque me ha permitido muchos de esos programas, el contenido de esos programas, que los he hecho yo los programas, pues los he trasladado un poquito al libro, lo hemos corregido, él me ha ayudado a corregir un poquito también el tema y extractarlo y tal, y por eso a lo mejor no tiene tanto volumen porque él me lo ha extractado. Ya ven ustedes que Ignacio está en plena actividad creativa, él dice yo no me jubilo, me jubilará quien me tenga que jubilar, pero mientras yo esté en activo, mientras estás disfrutando de mi segunda juventud, pues hay que disfrutar de la vida, dando el camino de la vida. Y sobre todo tiene, aunque ya tengamos algunos achaques, pero bueno, no le impiden hacer su vida cotidiana, su creatividad y llegar a la producción. Bueno, no me alargo más porque para una presentación es suficiente. He reducido los 20 folios previstos a estos 5, ¿sabes? Con letra grande, porque aunque me he graduado de revista recientemente... Hombre, tú puedes escribir un libro de pequeñiques, está claro, tienes toda la información. Porque él me da toda la información y aprovecho. Vamos a ceder la palabra en esta ocasión al periodista don Claudio Miguel, que como saben ustedes ha sido un señor muy destacado en los medios audiovisuales, a lo largo de los años 70, 80, 90 y que también tiene un conocimiento preciso de lo que ha sido la trayectoria musical de España a lo largo de los últimos 60 años. Así que, por favor, un aplauso para don Claudio de Miguel. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Julio Real, también al editor y, por supuesto, al autor de este libro. Yo el libro, si el autor no lo ha leído, yo tampoco. Entonces voy a hablar un poco, y no mucho, de las sensaciones que me produce el libro y los pequeñiques. Como decía Julio Real, los pequeñiques se forman en el Colegio Ramiro de Maeztu por los hermanos Sainz y por Ignacio Martín Sequeros, y es en el año 59. Inicialmente no eran un grupo instrumental. Era un grupo en el que tuvieron varios cantantes, como por ejemplo fue el filipino Eddie Guzmán, después estuvo también Antonio Morales Jr., Juan Pardo, Pepe Barranco, y en un momento determinado la casa de discos Hispavox les pidió una nueva canción para grabar y ellos no lo podían hacer porque no tenían cantante, y entonces dijeron, bueno, pues tenemos un tema instrumental, vamos a grabar esto a ver qué pasa, y eso fue el hilo de seda que fue el detonante para el comienzo de la carrera instrumental de los pequeñiques, que no siempre fue instrumental, porque después hicieron canciones cantadas como por ejemplo Nostalgia, como Cerca de las Estrellas, y alguna más posteriormente. El nombre de los pequeñiques se lo pusieron en una emisora en la que yo estuve mucho tiempo y que le tengo mucho cariño, que era Radio Intercontinental de Madrid, cuando estaba, estuvo durante mucho tiempo Modesto Lafuente, pero anteriormente estuvo en la calle Diego de León, y allí unos locutores que procedían de Argentina dijeron, pues, ¿qué nombre les ponemos a este grupo de adolescentes? Y entonces combinaron la palabra penique con lo de que eran pequeños y les llamaron los pequeñiques, y ese es el origen del nombre de los pequeñiques. A Ignacio Martín Sequeros le conozco ya desde hace... No le conozco desde cuando era niño, porque él ha sido siempre un niño... Paul McCartney, cuando actuaron aquí en Madrid, en Las Ventas, en el año 65, le hizo un comentario a no sé si a John Lennon o a uno del grupo. Los cuatro cuando subían a la escalera. Cuando se cruzó con él y dijo, mira, un niño con barba, porque Ignacio ha llevado barba
Yo creo que desde una película que hicisteis No, en la ciudad nací sin universitaria... barba, nací sin barba y en las fotos... Bueno, yo tengo mis dudas fotos si sin naciste barba. sin barba. ¿Naciste sin barba de verdad? Sí, nací sin barba, de verdad. Bueno, pero te la dejaste en una Más película... o menos a partir del año 63, 64, por ahí es cuando empecé a dejarla y me la tuve que quitar, que antes me la han preguntado y si no he podido contestar, porque ha surgido otra cosa. Es que cuando llegó la mili, que fue en el año 68, no podía, me decían no puedes llevar barba. Y entonces, pues bueno, pues me hicieron incluso un reportaje en una revista de cómo me cortaba la barba al pequeñique. Sí, sí, porque entonces ya me conocía mucha gente. Y luego, en cuanto ya estaba terminando la mili, pues entonces, bueno, barba no puedes llevar, pero bigote te dejan llevar. Me empezaron a dejar un bigote y me lo saqué exageradamente grande. Claro, ya una vez que me dieron ya por terminado el periodo de instrucción de la mili. Y luego ya, pues a partir de eso, volví a dejarme la barba hasta hoy. Mis hijos no me conocen sin barba. Y ya tienen 44 y 46 años y no me conocen sin barba. Bueno, pero siempre con ese rostro aniñado que hizo que Paul McCartney dijese un niño con barba. Sí. Y después es un hombre intelectualmente muy inquieto. Yo le admiro mucho porque con el paso de los años y con los avances de la tecnología, pues uno le va entrando vagancia y le va costando incorporarse. Pero a él no. Él siempre me está contando el último grito de innovación tecnológica que además la utiliza. O sea, yo digo, pero bueno, ¿cómo puedes estar siempre a la última de todos los desarrollos y avances tecnológicos, ¿no? Y él eso lo utiliza porque él sigue haciendo música y hace música, pues a lo mejor con un señor que está en Palma de Mallorca y él está en Madrid. Cada uno graba su parte instrumental, lo combina, lo mezcla, en fin, hace unas cosas de estas de auténtico mago del sonido que para los que llevamos tiempo en esto y ya digo, nos ha ido costando incorporarnos, pues yo siento una gran admiración por él, por esa sensibilidad que tiene hacia los desarrollos y avances tecnológicos. Después, como decía Julio Real, pues también esa faceta de escritor y también multiinstrumentista. Yo le he visto en vídeos de televisión que están colgados en YouTube tocar el violín, tocar el piano, tocar la armónica, tocar el bajo. Y hasta el xilófono en un tema que grabamos que se llama Cascarrabias, en la parte central hay un xilófono que yo no había tocado en mi vida. Pero el tema que era mío, por cierto, era un tema con ruiditos y tal, muy gracioso, y digo, pues, y le digo a los técnicos, oye, ¿y ese xilófono no se podría usar? Y dice, no, es de uno de los músicos de la Orquesta Nacional, por favor, no lo toquéis. Y dice, quita, ponme un micrófono encima. Le quitamos el hule del xilófono y estaban los marcillos también de tocarlo. Y digo, pues ya está, pásame el playback y taca, ahí está grabado. Está grabado. Es la única vez que he grabado con un xilófono. Son esos oídos totales, como los que tiene gente como Paul McCartney, como Stevie Wonder, que oyen una canción, o como lo tenía Elton John, ¿no? Y lo tiene, que se oyen una canción, se sientan en el piano o en cualquier otro instrumento y reproducen los sonidos que han escuchado. Se intenta, ¿no? En la vida hay que intentarlo todo. Como me acaban de preguntar, oye, ¿cómo se aprende uno a tocar la armónica? Y digo, pues muy fácil, equivocándote por lo menos 50 veces. Y es que hay gente que tira la toalla cuando llegan a las 20 veces que no lo hacen, o hacer fotografías igual, haces fallos y entonces hay mucha gente que dice, esto no es para mí. Pero si dices, yo quiero, lo consigues y al final haces maravillas. Y eso en cualquier cosa de la vida, y en la música y en la armónica, y en cualquier cosa de la vida hay que hacerlo así, constante y a por ello, si de verdad lo quieres. Si no lo quieres, no lo haces, claro. Y poco más voy a decir acerca del libro que no he leído y que tengo interés en leer porque sí lo hice de la primera parte de Los Pequeñiques, el que ha mostrado Julio Real, el presidente, que iba desde el año 59 hasta el 70, pues es un libro en el que además es un paseo por la historia, año tras año, en el que no solo se nos van dando las circunstancias, las novedades, la actividad de Los Pequeñiques, sino, como decía Julio Real, nos va contando también todo lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Es un libro para disfrutar
y además muy bien editado por J, por la editorial Atlantis. Y en fin, yo creo que no sé lo que nos vas a escribir después de esto. No sé si vas a seguir con la ciencia ficción. De Pequeñiques no voy a hacer más, creo que no haré más, pero de ciencia ficción tengo una venilla que no lo sabe Jota, se está enterando ahora. Bueno, es que ese libro que escribiste de ciencia ficción no terminaba, se quedaba un poco abierta. No cuentes al final, hombre, porque abierto, tiene muchas cosas, de, como dices tú, de premonición o de que se están cumpliendo. Por ejemplo, en el año 16 que lo publicó, ya hablo de los desarrollos de los coches de hidrógeno, que ahora los que están desarrollando, Toyota y muchas marcas, dicen que probablemente acaben sustituyendo los coches eléctricos, los de hidrógeno. Y yo hablo ahí de unas tecnologías con el coche de Minerva, que es la protagonista en el 2045, que tiene un coche de esos, que además el coche que tiene, y está escrito en el libro, cuando te metes dentro es totalmente transparente. Y cuando te sales fuera, es totalmente opaco como los coches que vemos, pero más. Incluso con una instrucción que le da electrónicamente Minerva al coche, cambia el exterior de color. Puede ser azul, verde o rojo y tal. Y muchas más cosas. Es que cuento muchas más cosas de ahí y de nuevas tecnologías que hay de fibras y de historias. Bueno, pues yo voy a ceder el turno de la palabra a un señor que viene de León, que se llama Jesús García, apodado el Beatle. ¿Por qué será? Seguramente porque le gustan mucho los Beatles. Y nada más, pido un aplauso para él y les dejo a todos ustedes con Jesús García, el Beatle. Buenos días, me llamo Jesús García, me llaman el Beatle porque tengo esa locura que seguramente tenéis muchos de vosotros y quién no. Gracias Julio, gracias Claudio, habéis largado tanto que todo esto que traigo no vale para nada. Entonces, para no repetir, voy a recolocar mi discurso y tendréis que entender que a lo mejor en algún momento digo, esto ya lo ha dicho Julio, y tengo algún momento de silencio. Pero en fin, realmente soy el más insignificante de toda esta cuadrilla que acompaña a Ignacio, porque yo soy un músico del montón, no he sido famoso y simplemente he vivido de la música en un periodo, en los años finales de los 60 y todos los 70, en lo que ser músico en provincias, como mi provincia, el León, pues teníamos la facultad de poder vivir de la música trabajando solo los fines de semana. Esa es ha sido mi máxima aspiración, la música, poder vivir de ella durante un tiempo. Soy un gran admirador de Ignacio y me considero su amigo. Él ha prologado un libro de los dos que he escrito sobre la música moderna en León, dos libros que hablan desde 1950 hasta el 2000, dos tochos también como los de Ignacio, de 500 páginas cada uno. Ignacio me ha prologado uno de los libros y el otro ha sido Paco Pastor, cantante de Fórmula Quinta. León. El concepto León es tan ambiguo que siempre me gusta explicar un poco lo que es León. León es una ciudad, León es una provincia. León ha sido un reino que combatió a los árabes desde Covadonga hasta Tarifa. Luego nos unimos con Castilla y el concepto León se difuminó, pero la comunidad autónoma sigue siendo Castilla y León. Bien, aparte de eso, tuvimos las primeras cortes democráticas europeas, o probablemente del mundo, reconocidas por la UNESCO en el año 1020, donde la nobleza, el clero y el común de los ciudadanos tenían voz, presencia y palabra. León, el reino de León duró 400 años y tuvimos 25 reyes. Bueno, esta es la parte histórica que no merece mayor comentario. Tengo que confesar a todos ustedes que soy drogadicto. Pero lo peor de todo es que no quiero rehabilitarme. No consigo apartarme de la droga. Y lo peor y lo mejor es que ni siquiera lo intento.
Mi adicción es la obra de los Beatles y estoy medio trastornado por ello. No puedo ni quiero evadirme de esta dulce droga, ya sea hablando todos los días, desgranando sus canciones, leyendo libros, interactuando en foros, indagando en internet, en fin, esto es una locura. Siempre salen cosas nuevas de los Beatles. Hace 2 años salió una maravillosa película perfectamente restaurada, se llamaba Get Back, y el 8 de mayo de este año vuelve a salir otra vez restaurada aquella antigua película que se llamaba Let It Be. Yo estuve en varios conjuntos músico-vocales de la época. Los Pequeñiques eran uno de nuestras referencias, pero todo el mogollo estaba en Madrid, con lo cual ahí en León lo máximo que podíamos aspirar era a vivir de la música, donde, como he dicho antes, había trabajo para todos, domingos, festivos y hasta en fines de semana. Como he dicho, durante los años 60, 70, 80, pues fue mi actividad en la música, y conocimos por vecindad a grandes grupos leoneses como han sido los Cardíacos, un grupo muy potente. Cardíacos, os aconsejo que busquéis en el Spotify y escuchéis alguno de sus temas. Y también he conocido a grandes figuras de la música moderna, como Ignacio, a José María Guzmán, a Paco Pastor, a Mochi y muchos más. Y tuve la suerte de ser telonero, esto para mí es muy importante, de Julio Iglesias, de Antonio Machín, de Serrat, de los Pequeñiques, de Juan Bau y de mucha otra gente, porque la provincia de León es muy grande. Hay muchos pueblos, en cada pueblo hay 2 o 3 fiestas. Imaginaros, tú estás metido ahí, ¿para qué querías venir a Madrid supuestamente a intentar triunfar? Si lo tenemos allí todo. En fin, pero vamos a hablar del libro de Ignacio, que es a lo que he venido a Madrid desde León y lo que significaron los Pequeñiques para muchos de nosotros. Los Pequeñiques fueron determinantes para muchos grupos de provincias. Sobre todo al principio. Fueron realmente referentes y versionados por nosotros cuando en la época de los Cuatro Moleros, El Vito, El Soldado Levita, Ramona, Linda Checa, que eran canciones, algunas de ellas, canciones que hacían en español, y para nosotros hacer esas versiones de canciones en español suponía menos trabajo que coger la original en inglés, que ya teníamos la dificultad también del idioma añadida. El repertorio pop del principio de los Pequeñiques eran muy accesibles para nosotros, para musiquitos que apenas sabíamos poner 4 acordes y poco más. Pero en 1966 esta gente, los Pequeñiques, nos mandaron a todos, como dice el otro, a tomar por culo. Perdón la expresión. Se cambiaron a un repertorio más elaborado, de más calidad, medio barroco, clásico, de alto nivel, con vientos, instrumentos, una producción enorme. Y aquello significó un gran paso hacia adelante. Y todos nos quedamos parados. Dijimos, ya no podemos versionar esto. Además, ¿cómo vamos a tocar Lady Pepa en la fiesta de un pueblo o en una sala? Entonces ahí dejaron de ser nuestros mentores musicales, pero seguíamos admirando indudablemente su calidad. Evolucionaron hacia otro nivel y, como dice una de sus canciones, se colocaron cerca de las estrellas, nunca mejor dicho. Félix Arribas, yo tenía aquí previsto un aplauso para Félix Arribas, por favor, que puso su voz en este gran tema de cerca de las estrellas. Pero bueno, todo esto cambia porque no ha venido, y también pues, ha cambiado también lo que yo tenía que decir por la magnífica intervención de las 2 personas que me han precedido en la palabra. Sí, de vez en cuando hacíamos alguna versión accesible, porque los Pequeñiques eran un monstruo que iba cambiando. Y hicieron algún tema como Palomitas de Maíz, El tiempo vuela, el citado Cerca de las estrellas, que sí podíamos hacer un grupo de provincias, pero no aquellas barbaridades de Lady Pepa frente a Palacio y todas aquellas, que aquello ya era de barroco para arriba. Y tampoco la complejidad instrumental de las canciones estaba a la altura de los conjuntos de provincias. Para nosotros siempre fue fácil versionar a otros grupos como Los Brincos, la Creedence, Fórmula Quinta, pero no, el nuevo estilo de Pequeñiques se nos pasaba. Bueno,
A diferencia de todos ustedes, yo he tenido la oportunidad de leer este libro esta noche en el hotel. Y me enganchó de tal manera que me dormí a las 5 de la mañana. Yo también hago el prólogo del libro, pero bueno, el libro es muy, muy interesante. Todo lo que se cuenta aquí de uno de los más grandes grupos españoles de todas las épocas es muy especial. Y para encontrar información parecida, tendríais que indagar muchísimo y perder mucho tiempo en muchos sitios. Seguro que todo lo que hay en el libro no lo vais a encontrar en las redes ni en Wikipedias. Así que yo os pido que compréis este libro, que lo compréis ahora. Es un gran trabajo que solo alguien con la cabeza y la meticulosidad de Ignacio podría hacerlo y hacerlo también y documentarlo. Este es el secreto de un trabajo especial. Ignacio lo cuenta en primera persona y como protagonista. En la España de la época dorada de la música, también tuvimos nuestros propios Beatles. Podría citar en primer lugar a Pequeñiques, Cadillac, Módulos, Brincos, Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán, Pop Tops, el dúo dinámico y muchos más. Forman parte de nuestro patrimonio artístico y debemos respetar y valorar su aporte a la cultura y a la música. Os sorprenderíais mucho cuando, si os cuento que lo bien que nos valoran musicalmente en otros países, cuando viajo al extranjero indudablemente sale la música de España y la música de los Beatles y la música de tal. Oh, Pequeñiques, good. O sea, nos valoran mucho y nosotros también tenemos que valorar esta música que desgraciadamente ya no se hace. Termino ya. Os aconsejo que compréis el libro, vuelvo a insistir, porque estoy seguro que os va a encantar tanta información. Y también estoy seguro de que algún día alguno de vuestros nietos se van a pelear por el libro. Muchas gracias por su atención. Por cierto, a Jesús, el León, le conoce todo Quisqui. Es muy conocido porque hace muchas cosas allí. O sea, no solamente es que haya pertenecido a algún grupo musical y tal, es que hace muchas cosas y está además, él monta equipos y tal para la gente que actúa y todas estas cosas. Tiene una empresa de ese estilo también y claro, mucha gente le busca por esos o por otros motivos. ¿Conocen ustedes la historia del futbolista que luego se hace entrenador? Pues yo soy el músico que luego me he hecho pues multimedia y aportando sistemas de sonido para otras actuaciones. Y lo hace muy bien. Muchas gracias, Jesús. Y ahora quería ceder la palabra al editor de la obra que se presenta en este acto, J.D. Álvarez, más conocido como J, mejor y más fácil de recordar, que nos va a explicar un poquito la génesis y todo el proceso material de elaboración de este libro y los tejemanejes que haya mantenido con su autor, con Ignacio, aquí presente. Cedo la palabra a J. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque, bueno, somos 5 personas en la mesa y todavía queda Ignacio, así que decía Ignacio, bueno, yo no he venido a vender libros. Bueno, él no, pero yo sí, porque los libros están hechos de papel pero no crecen en los árboles y no se fabrican solos. Hay un equipo siempre detrás muy grande, hay que emplear pues mucho dinero en cada edición, en cada diseño. Creo que fue en el 2015 cuando publicamos la primera parte de Pequeñiques, su auténtica historia. Que bueno, me vino allí Ignacio, tengo un libro, soy Ignacio Martín Sequedo del grupo Los Pequeñiques y tengo un libro que cuenta nuestra historia y tengo fotos y bueno, llevó muchísimo tiempo, llevó meses trabajar con la corrección, con el diseño, con la maquetación, las fotos, porque quería incluir muchas fotos. Y tuvimos tiempo, ahí sí que tuvimos más tiempo, pero el mes pasado, ¿no? Fue en marzo, ¿no? El mes pasado primero me dice,
oye, Jota, que ya he terminado el libro y quiero llegar a la feria del libro. Le dije, Ignacio, o sea, estamos a 1 de marzo, hay que corregirlo, hay que maquetarlo, me tienes que mandar todo. Digo, no llegamos. Sí, que hay que llegar. Así que bueno, pues en un tiempo récord y echándole muchísimas horas y acostándome tarde, hice la corrección del libro y bueno, y empezamos a maquetar. Él, por suerte, sí que me dio todo bien preparado, todos los archivos. No hubo un pequeño 2, 3 veces que te mando el primer prólogo. No, es que no, este no. Ahora te mando una nueva versión del primer prólogo. Ahora te mando el segundo prólogo. No, pero espérate que tengo otro mejor. Pero bueno, solamente fue ahí, ¿no? Donde me mareo un poco y mientras tanto pues yo seguía corrigiendo. Yo creo que el resultado final es, bueno, pues interesante, diferente, quizá similar y diferente al primer libro de Pequeñiques, porque aquí Ignacio, como ya han comentado anteriormente, introduce parte de la historia de, bueno, pues del planeta, ¿no? A niveles musicales, cinematográficos, históricos, artísticos, combinando en cada uno de los años, desde 1970 hasta este 2024, todo lo que ocurre, ¿no? en cada capítulo. Y bueno, poco más. La cuestión es que ha llegado esta semana ya por fin y con mucho estrés, muchísimo estrés, para conseguir llegar a la presentación de hoy, ¿no? Pero ya está terminado, yo creo que ha quedado muy bonito, ha quedado una edición muy bonita. Además, la portada, él estaba empeñado en que en la portada fueran las 2 imágenes que aparecen en la contraportada, ¿no? Los Pequeñiques antes y los Pequeñiques después. Pero yo le dije, bueno, yo te mando 2, 3 propuestas y ya me dices, pero es que no quedaba bien. O sea, no había manera de montarlo para que resultara una portada atractiva y demás. Igual que en la primera parte sí que fue mucho más sencillo porque era solo una imagen. O sea, no había asimetría, era imposible, no quedaba bien, ¿no? Y entonces le dije, mira, te mando una tercera opción que yo pensaba que había hecho él la imagen, pero luego ya me contó que no. Te mando una tercera opción que eres tú, creado por una inteligencia artificial, ¿no? A base de, bueno, partituras, instrumentos y demás, conforman la cara de Ignacio Martín Sequeros. Es ya lo veréis, la portada es muy curiosa y efectivamente el resultado es mucho mejor. Quiero decir, el título se ve bien, es muy divertido, muy peculiar, ¿no? Ver cómo Ignacio, construido a base de música, y aparte que es, quiero decir, es el libro de la historia de los Pequeñiques, pero es el libro que ha trabajado Ignacio Martín Sequeros. Y yo estoy seguro que tanto la primera parte como la segunda, o sea, no lo ha escrito ahora en estos años, lleva escribiéndolo desde hace 65 años, porque ahí hay tantísimos datos. Ignacio tiene que tener cuadernos y cuadernos, yo no lo sé, pero es que me lo imagino, cuadernos donde cada vez que Pequeñiques tocaban en un sitio, él apuntaba la fecha, quiénes estaban tocando, anécdotas de ese concierto, la provincia de ese concierto, si eran teloneros de alguien, si estaban tocando solos. Me lo imagino que tienes que tener cuadernos y cuadernos con toda la información que aparece en los 2 libros de Pequeñiques. Entonces es lo que digo, que este libro realmente lleva 65 años escribiéndose y ahora es cuando se concluye, ¿no? Que como él dice, es la segunda y última parte de Pequeñiques, porque ya está, o sea, hemos llegado a 2024. Entonces, bueno, yo creo que son, al igual que el programa de radio Música Inagotable que ha hecho Ignacio con Descubre Radio, con 50 programas, que hace un resumen de la música, que es una auténtica biblioteca musical. Yo creo que este segundo libro es también una biblioteca musical histórica de Pequeñiques y de la humanidad entera. Y creo que los 2 libros son casi documentos históricos, ¿no? Y que además
el único que podía hacerlo bien era un miembro de los pequeñiques, porque bueno, sí, alguien puede escribir un libro sobre la historia de los pequeñiques, pero luego efectivamente hay muchas cosas por ahí, hay mucha información que no pertenecen a la verdadera historia de los pequeñiques y solamente Ignacio es quien creo que puede contarlo. Y ya está, yo no me voy a extender más porque, como digo, todavía queda Ignacio, eso sí, insisto, y luego, si me da tiempo, vuelvo a insistir. Ahí en la entrada tenéis ejemplares recién salidos del horno de este segundo y último volumen de la historia de los pequeñiques, que espero que disfrutéis, que compréis y que recomendéis, porque merece la pena, yo creo que por el trabajo que ha hecho Ignacio, que hemos hecho en la editorial, por todos los nombres que aparecen y que dentro del libro, Claudio, por ejemplo, aparece dentro del libro mencionado cuando presentamos el primer libro. Y, en fin, como digo, es un libro que os va a entretener y que como además documento histórico yo creo que es fundamental. Nada más, gracias. Bueno, tenía previsto a Paco Madrid, que no sé en dónde se ha metido. Bueno, es que él también ha hecho un prólogo para este libro y entonces quiero que hable. Pero sube. Ponte. No, hombre, no. Ponte ahí o bueno, tienes micrófono. Bueno, este hombre también es un hombre de la radio, tiene su programa todas las semanas y es un mundo del rock. Aparte se ha dedicado a algunas otras cosas, pero sabe muy bien hablar porque en su programa habla muchísimo. Y hasta habla bien de los pequeñiques, que es agradable eso. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Este es un sitio histórico. Realmente los ponentes lo han dicho todo, lo han dicho casi todo y muy bien dicho. No me voy a extender ni voy a repetir lo que han dicho. Soy Paco Madrid, como bien ha dicho Ignacio, y la verdad es que este libro, además, todos lo hemos visto hoy por primer día. Lógicamente no lo hemos leído, pero yo que he escuchado todos los podcasts, los 50 podcasts que ha dicho Ignacio de música inagotable, pues, y que ha dicho también Jota, pues ya me he hecho una buena idea, y sobre todo después de leer la primera parte. Y bueno, después de conocer a Ignacio, que le conozco hace unos 20 años, mi programa de radio, que es Así Suena el Rock, en Radio Enlace, los jueves por la noche, tiene ya 31 años, y la verdad es que la historia de Ignacio y mía es curiosa porque su trabajo y donde yo vivía, hemos estado muy cerca toda la vida. Y ya le conocí hace unos 20 y tantos años a través de la radio, hablé con él y desde entonces ha habido una química especial. Y hace muy poquitos días me dijo, oye, quiero que hagas escribas unas letras para el libro, y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no? Y bueno, pues es participar un poco de la historia de este libro tan maravilloso. Pequeñiques ha sido una escuela de músicos. Pequeñiques es patrimonio cultural de nuestra música, patrimonio de la música contemporánea que muchos quieren olvidar, pero hay que recordar que Pequeñiques ha sido y es historia viva y historia constante, porque, como habéis dicho muy bien, un grupo que nace en el año 59 y que se mantenga de una manera constante tantos años, no lo ha conseguido prácticamente nadie en España, con lo cual son pioneros de muchas cosas. En el primer libro, y sobre todo en este, hay tantísimos datos, como ha dicho Jota, que son muchos años de historia. Pero os va a resultar, es verdad que cuando lo he visto, que abulta menos que el primero, digo, uy, pero claro, es verdad que la historia de los últimos 20 años no ha sido tan abultada, pero hay tantísimos datos tan interesantes que va a ser, vamos, yo me lo voy a leer hoy mismo, entre hoy y esta noche, lo voy a devorar, porque efectivamente ya me he hecho una idea con los podcasts. Así que simplemente agradecer a Ignacio la amistad que tenemos, que para mí es un lujo, porque yo tenía cuando era pequeño los LPs, como muchos de vosotros, de Pequeñiques, los singles, El Cerca de las Estrellas, muchos singles que luego me ha firmado, él ha estado en la radio muchas veces y lo va a seguir estando. Y la verdad es que para mí es un auténtico placer tener la amistad de Ignacio y bueno, pues estar aquí en este acto tan maravilloso, con la presentación de este segundo libro, 65 años sobre los escenarios. Así que Pequeñiques, historia viva, Ignacio Martín Sequeros, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bueno, no solamente somos participativos aquí desde esta mesa,
Es que yo le voy a ceder el micrófono a Claudio de Miguel, porque vosotros la mayoría sois amigos míos también, y bastante buenos amigos. Entonces voy a dar la oportunidad de que Miguel baje con ese micrófono y el que quiera me haga la pregunta que quiera, que por cierto hay uno que la tiene guardada, me ha dicho desde hace lo menos un mes, que me quiere hacer una pregunta. Bueno, a ver quién le quiere hacer una pregunta al guardián de la historia de los pequeñiques, porque es el guardián. Buenos días, don Ignacio. Buenos Enhorabuena. días, don Miguel. A mí me pasa un poco como lo que decía Jesús. Yo soy un adicto a los pequeñiques, me encantan los pequeñiques, tengo todo el material de los pequeñiques y sabes que cuando he tenido oportunidad te has dado a preguntas. Hoy quería hacerte una quizá un poco difícil, porque voy a poner a prueba tu memoria. Pero bueno, la gente lo entenderá cuando uno tiene una pasión por un grupo. Me gustaría saber si recuerdas si aquel 19 de marzo, jueves de 1959, ¿qué tema interpretasteis en el Salón de Actos de Radio Intercontinental? Pues sí que es una pregunta difícil, efectivamente, porque en esos momentos llevábamos cantante. Claro, Era claro, Eddie. porque Eddie Guzmán era el que cantaba en esos momentos. a mí me han contado que tocasteis el Blues Sus. Y no sé si es cierto o no. Yo no creo que... Además lo hicimos en esa emisora de Radio Intercontinental de Diego León 50, que mencionaba Claudio, y lo hicimos en dentro, era un chalet precioso, Sí, sí. lo tiraron, una lástima, ¿no? Y Alberto Domper era el director entonces, que efectivamente era argentino, y ahí pues tenían un teatrillo, que además en el primer libro tengo fotografiado ese teatrillo donde nos pusieron el nombre, y no hay documento sonoro de ese tema. Por lo tanto, recordad después de 65 años que estuvimos tocando, pero vamos, que era con Eddie Guzmán y seguro que lo que tocamos era cantado. Sí, sí. Sí, pero bueno. Por cierto, bueno, ¿quieres preguntar alguna otra cosa? Pues, hombre, podía estar aquí todo el día preguntando, pero no bueno, quiero monopolizar. pero vas a dejar a las demás personas. Mira, yo quiero que está ahí detrás Ansar. No, al otro lado. Claudio, perdona. Dale el micrófono a Ansar, que es nuestro trompeta, el ruso, pero que habla perfectamente español, para que él comente lo que le parece esta parafernalia que hemos organizado, en donde él sale fotografiado, por supuesto, porque no podía ser de otra manera. Hay dos preguntas, ¿eh? El trompeta y este señor que tengo aquí delante. Vale. Sí. Muy buenas todas. Iba a venir Félix, que he hablado con él esta mañana, pero decía que tenía un catarrazo brutal, iba a venir con sus nietos y todo. Hoy yo soy el enviado de Pequeñiques. Sí, desde luego. Después de Ignacio estás tú. Pues nada, encantado de conocer a todos ustedes. Sí, gracias. Felicidades por el libro. Gracias, Ansar. Y bueno, a ver si lo leo, si me lo regalas. Pero si me lo yo lo he compro. visto por primera vez esta mañana. Bueno, dile al editor que si me lo regala para ti. Vale, muy Porque bien. él creo que los vende. Vale, bueno, genial. Un vecino me ha pedido otro para él. Sí. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ansar. Solo daros la felicitación por este segundo libro. Muchas gracias. En alguna ocasión, desde la Fundación Ana de Paz, hicimos un homenaje a los pequeñiques. Sí. Estuvo Ignacio y estuvo también En una Arribas. fiesta fenomenal, sí. Y bueno, pues enhorabuena porque es una cosa muy bonita lo que estáis haciendo. Nosotros nos dedicamos a la infancia y eso del niño con barba me llega al corazón. ¿eh? Ya no soy tan niño, ¿eh? Aunque lo parece. parezca. Sí, sí. Hola, enhorabuena. Yo soy muy fan y yo quería preguntarte por un disco que no es de Pequeñiques, pero es de Los Tarantos, que es un disco Sí. que me encanta, es buenísimo. El Pues- de Opus Pi, ¿cómo surgió? ¿Cómo se hicieron? Porque es que es un disco, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo porque es un disco de culto, está muy bien hecho ese disco. Pues Enhorabuena. en el año 69, Alfonso Sainz, que estaba más o menos de líder en el grupo de Pequeñiques, pues había creado otra compañía a la que llamaba Guitarra
y se le ocurrió organizar un grupo, que éramos 5, que de pequeñiques éramos Lucas y yo, y de los pasos pues estaba Joe, estaba también Joaquín Torres, y el otro, el batería también, el que entonces tenía ese grupo. Entonces, preparamos unos temas y salieron encantadores, muy buenos. Esos momentos eran un poco difíciles, que yo lo cuento en el libro, porque además coincide con ser la primera época que cuento en este libro segundo. Y claro, a mí me forzó Alfonso Sainz a que admitiera que decía que los pequeñiques ya no interesaban en Hispavox y que lo mejor que podía hacer era que me dieran la Carta de Libertad. También se lo hicieron a Félix, que también grababa entonces allí, aunque los últimos discos que estaban presentando ahí ya habíamos participado en su grabación. El famoso Transoceánico a Bucaramanga, Félix y yo habíamos pertenecido a eso. Es más, lo sacaron en un single, en la cara B habían puesto uno que se llamaba Ladino, que era un tema compuesto por mí, en el que la melodía la hacía mi armónica. Bueno, y entonces, Alfonso decía, mira, como ya no interesa Pequeñiques y ahora estamos haciendo yo en esto de guitarra, además de tarantos, dirigía las grabaciones de Dani Daniel, Jonathan Tower y de otros grupos y personas, que Julián Granados y tal. O sea que hacíamos ahí estábamos a hacer discos, pero como yo todavía en el momento que hicimos Tarantos tenía la ligazón, todavía no me habían dado la Carta de Libertad, no podía figurar en el disco de Tarantos como bajista que fui de todos los temas de ese disco. Ahí toqué yo el bajo en todos. Incluso tengo alguna composición metida que sí aparece mi nombre como compositor, pero no como intérprete. Íbamos a haber hecho algún otro disco de Tarantos, había proyectos para hacer otro, pero surgió el tema de que de repente Félix y yo pues vamos a continuar Pequeñiques porque podemos seguir actuando, nos vamos a Moviplay y nos encontramos con que a nuestras espaldas, claro que Alfonso organizó otro disco, que fue ese de La Discordia, que hizo un LP en Hispavox, en el que ya no estábamos ni Félix ni yo. Y claro, como nosotros continuábamos a hacer Nobles contra Villanos, que fue el primero que grabamos en Moviplay, todo esto está contado en el libro, pues claro, ahí tuvimos que demandarlo. El gran abogado Vizcaíno Casas le contratamos para que nos hiciera el seguimiento de este tema y nos dijo, bueno, ha llegado a un acuerdo con Hispavox, les vamos a dejar que este disco que ya lo han sacado, para no perjudicarles, que sigan con él, pero que no se les ocurra, porque además al final de todo el tema, quien tiene el registro de Pequeñiques, el oficial en patentes y marcas, es este señor que está hablando. Es el único que tiene registrado eso. No hay más que ir a la página del Ministerio de Industria o correspondiente, de Hacienda en este caso, ves el apartado de patentes y marcas, busca Pequeñiques y está mi nombre. Vale, pero eso nos hizo que efectivamente cortaran aquel tema de aquel grupo, que se montó con 3 colombianos además, nada menos, y por eso fue que también al final pusieron ese nombre del tren transoceánico a Bucaramanga, porque Bucaramanga es una ciudad de Colombia. Entonces, pues bueno, todo eso está contado en el libro, ¿eh? Vale. O sea que si quieres ampliar los temas, ahí te doy muchos datos. Gracias. ¿Quién quiere hacer más preguntas? Ahí veo que hay más. Y aquí también hay más gente, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Un honor estar aquí, ante Muchas la historia, en persona. Mis preguntas son sobre la primera etapa de Pequeñiques, que no corresponde a lo que hoy presentamos, pero bueno, hay que aprovechar. No, claro, y ahí está el primer libro, aunque el editor... Lo tengo, yo también lo tengo por aquí, también. Ah, ¿tienes el primero? Claro, para que me lo firme. Ah, bueno, pero ¿lo has comprado fuera No, de aquí? no, lo compré pues en un evento que hubo en la sala Galileo Galilei. Que fue, por cierto, Clamores. Sí, Clamores, aquello. mucha gente, y le voy a dejar al editor, mucha gente me pregunta, ¿dónde se puede comprar el libro? A ver, responda. En las librerías. Muy fácil. Vale. Bueno, yo digo que donde compra todo el mundo todo lo que hay que comprar, en Amazon, que lo tiene también. Pero es que también tiene una página, Ediciones Atlantis, que por cierto no es editorial, es Ediciones Atlantis.
te vas a internet, buscas Ediciones Atlantis, que es quien los está publicando todos estos, y el mío también de ciencia ficción, es Un alma viajando por la cuarta dimensión, también lo produce Ediciones Atlantis, y entonces en la página supongo que hay una manera de también que te lo distribuyan directamente de la propia editorial. Entonces, pues eso. Pero vamos, el recurso de Amazon también funciona. Pero las editoriales, la Casa del Libro, a lo mejor no lo tienen puntualmente en ese momento, pero vas a la señorita o el señor que maneja el ordenador a la entrada, se lo pides, pequeñiques de Ediciones Atlantis. Y te lo buscan y venga usted dentro de 5 días o deme la dirección, se lo enviamos a casa. Y te lo envían. O sea, pregunta, perdona que te he interrumpido. Nada. Pues es dos cuestiones de las que no he visto yo mucha literatura escrita, ni ensayos o artículos, y me llamó bastante la atención. Eran las actuaciones en los teatros de los colegios religiosos, que la verdad es que es un mundo, porque todos esos colegios tienen unos teatros espectaculares, el Maravillas. Bueno, el Ramiro no es religioso, pero en esa... Calasancios creo que también. Y bueno, ¿qué experiencia tuvisteis tanto en esos colegios tocando para una audiencia, entiendo yo, que juvenil abierta, supongo que no era la del propio colegio, y luego también en las fiestas de sociedad, las presentaciones que cuesta ahora entender, ¿no?, en 2024 en qué consistían y sobre todo qué hacía allí un grupo tocando en directo, un conjunto? Vale, pues nosotros no íbamos a las misas que organizaban en esos colegios. No, solamente íbamos, ellos tenían unos teatros, el Calasancio y tal, tenían unos teatros y se organizaban unos matinales, que no solamente las recordadas matinales del Circo Price, que eso no tenía nada que ver con lo que estás hablando, pero también a la que fuimos, y entonces esos tenían unos teatros en los que normalmente solían actuar, por ejemplo, en lo que llamaban los enlaces, pues actuaban familiares de los alumnos que estaban en esos colegios. Y Paco Martínez Soria, por ejemplo, pues actuaba también en el mismo programa donde estábamos nosotros, y llamamos a pequeñiques porque algunos de los pequeñiques tenían una relación de estudios con ese sitio. La mayoría no. Nosotros salimos del Ramiro Maeztu, donde también tenía teatro y donde también actuamos. Y el Ramiro Maeztu no era seglar, no tenía nada que ver con la iglesia, aunque tenía una gran iglesia también. Pero vamos, es que entonces la gente iba más a misa que ahora. Y ya digo que nosotros no íbamos a las misas, sino solamente a estos festivales que llamaban festivales. Y claro, ya digo que había alguna ligazón siempre. Todos los artistas que actuaban de teatro y tal y que cual, y animaban, y había gente muy conocida, especialmente estos que digo de enlace, pues claro, nos hacían que participáramos. Ahí estaban también los estudiantes, que habían estudiado en esos colegios también, y parte de los estudiantes, y incluso hubo algún enfrentamiento con las baterías, hacían un solo de batería, Fernando Arbex y el Pepe Nieto, que estaba con nosotros tocando la batería, y hacían allí como si fuera una competición y la gente se lo pasaba bomba. Fue muy divertido, fue una época muy agradable, y que ahora pues es que se están haciendo otras cosas. Ya era una época en que no nos hacíamos ni los piercing, ni los tatuajes, y vivíamos muy felices, ¿eh? Ahora no vive la gente feliz si no se hacen eso. Estaba viendo, tengo previsto hacer una presentación en Santiago de Compostela, y el que lo va a organizar, o el que lo está organizando, me dice que lo haremos en octubre. Y digo, ¿por qué en octubre? Y dice, porque ahora está lleno Santiago de mochileros. Y los mochileros no quieren nada de cultura. La mayoría de los que van allí les hace gracia que les tatúen la famosa concha de Santiago de Compostela y a todo lo que aspiran es demostrar que han estado en Santiago cuando les han tatuado la concha. Pero de cultura de leer, para nada. Entonces, en octubre ya se han ido todos los mochileros y ahí presentaremos en el centro de Santiago de Compostela, que ya he estado 2 veces presentando libros ahí, e incluso en la Universidad de Santiago también he estado haciendo presentaciones, y haremos una presentación con esta historia. Desgraciadamente yo no digo que no haya gente joven que quiera leer, pero desafortunadamente, y además quizás que tenemos mucho de todo. Si hoy escribe un libro todo el mundo, sí es muy fácil, porque
hay gente, y no menciono, pero os sonaría, mucha gente que yo conozco, que dicen que han escrito un libro y lo único que han escrito es la firma del libro, porque se lo ha escrito otra persona. Él ha cogido con un micrófono, ha puesto lo que quiera decir y alguien que el escribano o la escribana correspondiente ha terminado el libro, que no es mi caso, ¿no? No es mi caso. En mi caso lo he escrito de verdad. y bueno, pues todo cambia. Pero bueno, es que sí, tuvimos una muy importante, una puesta de largo, donde estaba poniéndose de largo Marisol, la artista Marisol, la de las películas, y tenía entonces 18 años, se hacía una fiesta a los 18 años, y en la Casa de Pilatos de Sevilla organizaron un fiestón, Lola Flores estuvo ahí, que por cierto organizó todo el mundo. Bueno, Lola Flores quería no pasar desapercibida, y yo recuerdo que a las 5 de la mañana la vi a la Lola Flores metida en la piscina del lugar, con más gente, a Lola Flores. Y digo, bueno, ¿de qué va? Claro, supongo que habría bebido un poco de más o lo que fuera, y ya está. Nosotros no bebimos, porque además íbamos con smoking, porque era una fiesta de cierta categoría, y no queríamos estropearnos el smoking, ¿no? Porque el smoking lo habíamos comprado, no lo habíamos alquilado. Y entonces meternos en la piscina no era procedente. y bueno, y también fueron unas fiestas muy divertidas en Santiago de Compostela. También tuvimos una fiesta de este estilo y se hacían con unos protocolos y tal en cuanto a las niñas, la gente con cierto poder económico, pues eran las que se ponían de largo, ¿no? Pagaban una pasta para participar en todo eso y ellos pagaban los gastos de que fueran los pequeñiques que nosotros cobrábamos entonces. No íbamos gratis, íbamos porque nos demandaban y además era más fácil de actuar antes que ahora. Mira, antes, cuando hacíamos una gala, ya hablo de unos años, pues cuando ya estábamos a punto de salir del escenario, venía un señor con un sobre del dinero que le habían sacado normalmente en la taquilla y dice: toma, aquí tenéis lo vuestro, contadlo si queréis y tal. Alguien de nosotros lo contaba y luego ya hacíamos nuestras cuentas. Ahora, Ansar, es que lo sabe, hay un protocolo que no puedes cobrar de esa manera. Tienes que hacer retención, el IVA, el venida, tienes que hacer el AIE, pagar el AIE, pagar la seguridad social, pagar la sociedad de autores. Y nosotros, antes de empezar a tocar, alquilando el equipo que cuesta 5 o 6 mil euros, alquilar el equipo que nos ponen de sonido, pues solamente eso y lo que hay que pagar de impuestos se nos va a los 7 o 8 mil euros sin haber cobrado absolutamente nada. Claro, y alguien tiene que poner ese dinero. ¿Y quién lo pone? Pues normalmente, y lo sabe bien él, que estamos actuando para los ayuntamientos, que son los que en una corporación del ayuntamiento pues ponen efectivamente un dinero ya previsto, que por supuesto por encima de la cantidad que he dicho, para que cobremos algo. Porque somos 8 músicos sobre el escenario, con el excelente Ansar a la trompeta, y otros 7 más, entre ellos yo. Y entonces, al final, y llevamos también 3 chicas que nos hacen coros, somos 11 sobre el escenario. Claro, tiene mucho gasto, pero si no lo hacemos con un equipo de esas condiciones, preferimos no actuar. Cuando lo hacemos y con nuestros monitores individuales en el escenario y tal y que igual, el grupo suena muy bien. Y disfrutamos mucho de tocar, incluso los ensayos. Ahora no es como antes, que teníamos unos amplificadores y tal. Tocamos todos bajito y apenas sin micrófono. Y disfrutamos porque el repertorio que llevamos es muy agradable. Y tocando bajito es como pasar un buen rato entre amigos. Y disfrutamos. ¿Disfrutamos de ello, Ansar? Bueno, ¿quién sigue la pregunta? Aquí mi amigo Javier. A ver, cuéntame. Hola, Ignacio. Primero, enhorabuena por tu tercer libro. Que los 2 anteriores ya los leí y me divertí. Pregunta cortita. ¿Conservas tu primer bajo? Sé que tienes muchos instrumentos, pues no, pero no sé si ese lo llegas a conservar. ¿Qué pasó de él? No, vamos a ver. El primer bajo que yo utilicé, como contrabajo, ya tocaba la armónica, tocaba un poco de piano y tal y cual. Sí, no, pero el primer bajo nos lo prestaron en el Instituto Ramiro de Maeztu.
que era un bajo de estos de tripa y tal y que cual. Y lo tuvimos pues casi 2 años y lo tocaba yo. Que por cierto, yo es que empecé al grupo tocando el piano. Y claro, no existían los pianos electrónicos que se podían mover ahora, ¿no? Tocaba un piano pues como el que hay aquí detrás. No podíamos ir con ese en los taxis poniendo un piano. Y entonces a Alfonso se le ocurrió y dice, oye, es que va a ser difícil que toques o la armónica del piano, la armónica de todos los temas, pues como que no. Y el piano, pues si no lo hay, pues a ver qué haces tú. Dice, mira, en Estados Unidos están tocando los grupos y a lo mejor nos vendría bien porque tocan un instrumento que se llama el contrabajo. Joder, el contrabajo. Sí. Tú te atreverías, porque tú te pones a lo que sea y lo haces. Digo, pues no sé, pues todos ponerme. Pues espérate, vamos a ir al Ramiro Maestro porque yo conozco al que lleva la sala de instrumentos y creo que nos lo van a dejar. Y me lo dejaron. Pero cuando ya llevábamos 2 años que estaba ese bajo en la sala de música, en una de las vitrinas, donde lo habíamos sacado, pues nos llamaron, oye tú, que no puede estar, está muy bien, os prestamos el bajo para una temporada, pero no para... Y entonces, pues teníamos que devolverlo. Y me dice Alfonso, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, pues mira, yo le pido a mis padres un contrabajo de estos y me van a decir que no. O sea, no me van a comprar uno. Dice, pues espérate, vamos a ir porque hay una tienda ahí en la calle Leganitos, del Maxi Baratas, en la calle Leganitos 12, el ciego este que compuso Vamos a la cama, y era ciego. Bueno, pues ese tenía una tienda en la calle Leganitos, y entonces fuimos a comprar una Custom. Compramos una marca Custom porque entonces no se importaban guitarras a España. No era muy difícil importar Fender, eso ni de broma. No existían. Entonces hacían una que se parecía a esas de que tocaban los Hados y tal. Los Hados ya tocaban Fender y tal, pero los Hados eran ingleses y las Fender se fabricaban en California, en los Estados Unidos. Y entonces, pues compramos una Custom. Y luego, después de esa Custom, pues vendimos esa Custom para comprar un modelo que habían hecho posterior que parecía mejor. Y hasta que llegó el momento en que vino una historia que cuento en el libro, que a través de la mediación de Juan Domingo Perón, el que fue presidente 2 veces de Argentina, pues a través de su mediación conseguimos que me trajeran, y a través de Alemania, desde California, me trajeron el primer bajo Fender Jazz Bass que entró a España, y que ese sí que lo conservo. Pero entonces, como ya tenía ese bajo, ya no tenía opción de quedarme con el otro Custom. Bueno, tuve 3 Custom, dos de cuerpo fijo, o sea, sólido, y otro que tenía caja y tal, que ese es el que me gustaba, y con ese es con el que tengo la primera fotografía del primer disco. Sí. Pues es que desgraciadamente no me quedé con él. Ya me deshice de todo eso y me quedé con el Fender ese que hablo, que en el año 63 entró, y lo sigo manteniendo. E incluso luego posteriormente he comprado otro Fender similar, también americano, en los años 80. Y he hecho algunos artículos que he escrito sobre los bajos, pues incluso me han cedido los distribuidores de Fender en España, pues me han cedido otros modelos que se han hecho posteriormente, y he hecho un artículo comparando los diferentes modelos y tal y cual. Sí, y yo me lo he pasado muy divertido y intento seguirlo haciendo. Así que mientras pueda, tendré que... ¿Te ha quedado tu pregunta? Muchas gracias. Si hay alguna última pregunta, aquí por favor. Había una persona que quiere hacer otra pregunta. Sí, buenos días. Enhorabuena. Yo creo que Pequeñiques, Mustang, Los Relámpagos, todo ese conjunto pop forma parte de la historia de nuestra generación, ¿no? Yo estudié en el Ramiro de Maeztu en el curso 66, hice ahí sexto y preu, un instituto cuya formación me marcó bastante en mi vida. Y quería preguntar, porque he visto que ha salido ahí el fotograma de Los chicos del preu, la película, donde actuaba Pedro Díez del Corral, que era compañero mío en el instituto. Quería saber qué relación tenía Pequeñiques con
con Bueno, esa pues película y después cuál fue tu experiencia como alumno de ese fabuloso instituto. Bueno, son dos preguntas largas, pero vamos, en la de los chicos del Preu, mucha de la música que aparecía en la película, aunque aparentaban que lo estaban haciendo los botines en el film, la habíamos grabado nosotros. Y entonces aparentaban que eran los botines los que lo tocaban. Vale, y en cuanto del Ramiro Maeztu podría hablar un montón, porque yo estuve en una época fenomenal, de la primera época, cuando había, bueno, pues era muy rígido el entrar a las 9, teníamos que estar todos formando como en el ejército y luego íbamos entrando uno a uno y como alguno no estuviera ahí, se le caía la bronca a los padres y todas estas cosas. Y luego he ido al instituto y he visto pintajos por allí y las chicas y los chicos mezclados. Un ambiente absolutamente diferente al que yo viví en aquellos momentos. Pero es la evolución de la vida. Es que yo soy tolerante con lo que la evolución permita y respeto a los que quieren hacer cosas distintas, incluso a que no tengan cultura o no la quieran. Vale, todavía queda gente que sí la quiere. Y entonces, pues vale, me junto especialmente con los que tienen cultura y se han forjado en hacer una gran cultura como el Alfredo Horta, que está aquí conmigo y que ha tenido una de las mejores jugueterías en la calle Conde Peñalver de Madrid y que, bueno, ha llenado de ilusión a un montón de generaciones. A mí también me gustaría que dijeras algo al respecto porque tú sí que podrías escribir un libro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Además, su padre se dedicó él recogió esa tienda de su padre y la siguió y yo creo que ha dado mucho más y mejor conocimiento en sus manos que la que tuvo su padre antes, ¿no? Quizá por la evolución del tiempo y tal, ¿no? Y porque además él ha hecho viajes a China y a un montón de cosas y se ha traído juguetería que entonces no era aquí muy fácil de conseguir. Él se lo consiguió. Y bueno, luego ya han venido los chinos por su cuenta y la cosa ha cambiado, ¿no? Ya quitó la juguetería porque ya, como yo también tenía una tienda y la cerré en el 18 porque yo me jubilé con 75 años y yo creo que tú por el estilo. 78. Es una persona de verdad envidiable la trayectoria que ha tenido este hombre y que merecería tener un libro. Tiene mucho que contar. Bueno, muchas gracias. Espera, que hay otra persona aquí. Un segundito. Vamos a ir abreviando el acto, que si no nos vamos aquí casi a cerca de las 2 horas. Vale. Va a ceder la palabra y ya luego despedimos el acto. Sí, que voy a ser breve. Doy fe de lo que dice de este caballero, porque yo vivo en Conde Peñalver 29 y, por tanto, todos mis hijos han pasado por la tienda. Bueno, yo voy a hablar un poco de otro plano. Estamos en un entorno idílico. Yo no conocía este edificio, bien, lo conocía porque he estado alguna vez en algún acto en el de enfrente, pero me parece que estaba en un sitio idílico. Y aquí ha repetido varias veces Ignacio la palabra cultura. Ignacio, representas la cultura. Este acto debería ser un acto cultural de una amplitud mucho más amplia. Bueno, el Centro de Cultura. Sí. Pero si no ofendo a nadie, todos somos del precuaternario por aquí. Y eso no me parece razonable. A mí me parece que, lo has mencionado varias veces, la sociedad, pues no sé si va por el mejor o peor camino, pero no puedo entender, aunque la música, como cualquier otra cosa, es cuestión de gustos, no puedo entender cómo no hay gente joven aquí. Sospecho que hay alguna cuestión por ahí, que entre otras cosas debe ser ponerse en contacto con otros estamentos y otras Eso entidades daría pie a hablar de muchas historias. Ya lo sé, pero a mí me parecía que era necesario resaltar esto aquí. Ya como anécdota yo puedo decir que, particularmente uno que se dedica a la ciencia o pseudociencia, al final, después del día de muchas vueltas, y puedo dar fe que escribir un libro es algo muy costoso. Aquí tenéis al editor que os puede facilitar la forma de escribirlo. No estoy hablando de la forma de leer, porque al final el artista es el artista y el otro lo que hace es manejar el libro. Eso es algo verdaderamente importante. Eso es un sesgo importante de la producción de Ignacio Martín Sequeiro. De manera que eso es muy importante. Pero decía que, y termino, yo después de ese rato
si quiero irme feliz a la cama, echo mano de las imágenes de YouTube y obviamente que me voy a los mamas y de papas y algunas cosas de esas, naturalmente, pero acabo muchas noches con Ignacio Martín Siqueiro. ¿Por qué? Porque es un relajo, es ciencia, es cultura y luego independientemente a uno le gusta un poco más. Entonces, no entiendo, es una reflexión, no es una pregunta, cómo este acto no está más respaldado, aunque ha estado muy bien presentado y todos los que han estado aquí encima, fenomenal. Pero me parecería que es un acto que debería tener mucha más repercusión. Te voy a decir, estamos al lado del antiguo ayuntamiento, y perdona, estamos al lado del antiguo ayuntamiento de Madrid, que ahora se ha trasladado a Cibeles. Vale. El alcalde y la señora Ayuso, que habla muy bien, no saben que este grupo de pequeñiques es el único de España que ha estado en los escenarios 65 años. Grupo que ha estado siempre hecho desde Madrid. Ha hecho todos sus ensayos en Madrid. Ha sido dirigido en Madrid. Y nuestras autoridades no lo saben. Pues no creo que lo sepan. No se han dirigido a nosotros para decir que lo saben, ¿eh? Y yo no sé si alguien les podrá decir, oye, mira lo que tienes, que has tenido en España, vamos, en Madrid, has tenido al grupo más longevo y por lo menos diles algo. No nos hacen parecer que lo saben. Algún día a lo mejor, y a lo mejor ya no estoy para contestar lo que fuera, pero esto es lo que ocurre ahora. Es cierto. Bueno, que doy un momento que mis hermanas están ahí también, que han tenido la diferencia de venir aquí, Margarita. Te voy a tener que cortar el concierto, ¿eh? Vale. Bueno, pero ya está, ya he mencionado. Venga, que dime. Sí. Claro. Sí. Erais compañeros del Ramiro. Bueno, ¿no? Eddie de Guzmán, que era el cantante, no estudiaba en el Ramiro. Correcto, ese no. Tenía ascendencia filipina. Era filipino, sí. Vale. Probablemente el de formación musical, yo diría que el de mayor formación musical, eras tú. Sí, y ahí se compró la primera batería Pepe Nieto, que parece la compró la primera estando con nosotros, porque no tenía entonces batería y los padres le compraban. Y hoy ha sido un músico de excelencia, porque tiene varios premios de películas, tiene a lo menos 4 o 5 premios Goya por películas que él ha hecho los fondos musicales de esas películas. Y ya no tocando la batería, que lo hace muy bien, sino como director de orquesta, como compositor y todo. Y él fue uno de los 5 que se iniciaron. Sin duda. Estaba también en el Ramiro estudiando. Claro. Verá, entonces os conocíais muy bien, erais chicos muy jóvenes. Tú, lo digo, lo de tu formación musical, porque tocabas 4 instrumentos al menos que yo recuerde. Bueno, sí, yo he hecho mis pinitos a que se me han puesto por las manos. Sí. Piano, sí. Contrabajo, sí. Guitarra y armónica. Sí. Al final, después, lo que prevaleció finalmente fue la guitarra y la armónica, o al menos así te recuerdo yo. Sin embargo, has tocado antes muy levemente y de forma muy elegante que Alfonso Saiz era quizás el mayor protagonista, eso que se da en llamar el líder del conjunto. Sí, él se hacía él líder y su hermano Lucas, ¿no? También estaba con su hermano Lucas, sí, que era tocar la guitarra. ¿Hubo tensiones, o os llevabais siempre bien o no? ¿O realmente ellos querían siempre a lo mejor imponerse? ¿En alguna ocasión? Si empezar a hablar de estos temas, de todas maneras, están reflejados en el primer libro. En el primer libro todos estos temas están reflejados. No lo he leído, y es que le vamos a poner nervioso a Julio. Perdón. O sea que... No, muchas gracias. Simplemente contestar a la cuestión de por qué este tipo de eventos no tiene mayor respaldo, pues coincido plenamente con la opinión de Ignacio. Generalmente te llama la atención que las instituciones públicas no se interesen más por este tipo de cuestiones. Muchas veces parece que van buscando actos de relumbrón que les cause, digamos, una trascendencia a través de los medios de comunicación, pero este tipo de cuestiones las desconocen bastante. Incluso es sorprendente, pero estamos en negociaciones con el ayuntamiento y, por ejemplo, el concejal
presidente de Distrito Centro, que lo tenemos aquí a la vuelta, pues no conocía las actividades que llevamos a cabo. Hasta ese nivel llegó un poco, digamos, no digo el desinterés, pero de alguna parte derivará este desconocimiento por parte de las instancias públicas. Quiero tocar, digamos, una campana en ese sentido, pues dar un toque de atención. No obstante, nuestros actos culturales, ustedes pueden consultarlo a través de nuestro programa, pueden consultar también las actividades que llevamos a través de nuestra página web, pues realmente son de primerísimo orden, tanto a nivel de conferencias, de presentaciones como la que estamos efectuando en la jornada de hoy, como en la divulgación musical que realizamos, teatral y, por supuesto, los cursos que impartimos. Todas estas actividades nosotros las reflejamos fehacientemente en lo que es en nuestra publicación gráfica, que es Torre de los Lujanes, y también se van grabando todas absolutamente y quedan a disposición y en abierto absolutamente a través del canal de YouTube. Que muchas veces echamos de menos un respaldo por parte de medio de comunicación, indudablemente, eso es así. Que somos una institución menor, en absoluto. La Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, llevamos 250 años en vanguardia de la cultura y la divulgación de la cultura, no somos una institución menor, ni muchísimo menos, una de las principales instituciones de Madrid, junto con otras sociedades económicas amigos del país que llevan a cargo esta tarea, además con un ánimo absolutamente filantrópico, porque los que pertenecemos a las juntas directivas, evidentemente no obtenemos ninguna prebenda, ningún beneficio económico de la labor que realizamos. Todos tenemos nuestras actividades profesionales y realizamos esta labor de forma absolutamente altruista. Únicamente el personal administrativo es el que, lógicamente, tiene un contrato laboral y realizan sus actividades. Seguimos en vanguardia en el siglo XXI. Evidentemente, no tenemos las mismas funciones que teníamos en el siglo XVIII, que eran básicamente de asesoramiento de proyectos al Consejo de Castilla, aparte de la infinidad de escuelas públicas que estábamos creando a partir de ese momento. No obstante, seguimos al pie del cañón con la divulgación cultural y este acto es uno de los que nos imprime y los que evidencia este carácter. Por otra parte, quería decirles también que independientemente de estas cuestiones, alguna ayuda percibimos de las administraciones públicas, sobre todo del ayuntamiento. El problema, como yo digo muchas veces, es darnos a conocer al gran público. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, que es lo que lógicamente demandan los tiempos actuales. Los medios de comunicación se centran en otros temas. Por desgracia, esto es así, ¿no? Tanto la prensa escrita, la prensa digital y, sobre todo, lo que es las cadenas de televisión. Están en otro orden de materias y de cosas. Aunque de vez en cuando venga alguna cadena como Telemadrid, haga un reportaje curioso, vengan estos dos ciclistas del Punto sobre la Historia, nos hagan algún reportaje, en fin. Pero es algo puntual y, aunque se repita, no suele tener una trascendencia importante. Entonces nosotros lo que hacemos es, dentro de nuestros modestos parámetros, tratar de darnos a conocer en la medida posible. Y para ello contamos con ponentes, con conferenciantes, con investigadores de primerísimo orden, que siempre están agradecidos de poder, digamos, tener acceso al gran público en este caso. Y sobre todo, que gracias ahora mismo a las redes sociales podemos tener también una divulgación mayor a través de Internet. Yo les aconsejo, no obstante, que vean el programa de actividades que tenemos esta semana entrante. Simplemente ya el martes que viene tenemos un concierto muy interesante al que están todos ustedes invitados, y el próximo día 27, sábado, la semana que viene, en conmemoración del Día del Libro, que saben ustedes que se realiza el día 23 de abril, conmemorativo del aniversario de la muerte de William Shakespeare y de un tal Miguel de Cervantes, pues tendremos jornada de puertas abiertas a partir de ese sábado 27 a las 11 de la mañana. Jornada de puertas abiertas, que es uno de los métodos que nosotros empleamos para darnos a conocer a la ciudadanía en general y que no piensen que somos una sociedad secreta, masones o algo por el estilo, como en algunas ocasiones han venido a insinuarnos en alguna ocasión. Al mismo tiempo, celebraremos una jornada de lectura continua, como es tradición que realiza el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que nosotros llevamos celebrando de unos años a esta parte. Simplemente quería agradecerles su presencia en este acto y le voy a ceder la palabra, o mejor dicho, la armónica a nuestro ponente, porque una de las principales facetas, aparte de la dialéctica que la adorna, es la interpretación musical y la composición. Y no sé si nos ha quedado claro, si nos podrías interpretar, Ignacio, un par de temas musicales, como cierre y colofón de este acto cultural de hoy. Pues vamos a ver, y no quiero ser tampoco cansino con el tema. Vamos a ver. Por ejemplo, un tema que tenía previsto porque iba a venir
Alfonso Arteseros. Le he hecho muchos temas para sus programas, que es el concertino de Bacarice, y uno de los que él ha puesto, una de las versiones, que le he hecho muchas versiones, incluso sin armónica también, y una de las versiones que él más ha puesto en sus vídeos es algo que suena así, pero que ahora la armónica la hago en directo. Retira un poco el micrófono. Bueno, la base que habéis escuchado la he hecho yo también, no está cogida de la red, pero algunas veces utilizo algunas de la red, como por ejemplo, que voy a cerrar con esto, espera, una cosa que no suelo hacer, que es un tema que todos conocéis.
aquí mi amigo editor también toca la armónica. Ensáyate una de estas, hombre. Esas son más complicadas, claro. Pues recapitulando y bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Agradecemos a nuestro ponente presentador y a todos los intervinientes que han tenido la deferencia de venir a hacer este acto. Y bueno, despedirles a ustedes, sabiendo que tienen las puertas de la torre abiertas, efectivamente, para todos los actos culturales a los que le deseen asistir. Y bueno, y ya saben ustedes que nuestro autor pues va a firmar las dedicatorias del libro que presenta, y los que deseen tener un recuerdo entrañable de este señor, ya les he leído la dedicatoria que me he dedicado anteriormente, ahora me voy a dedicar el primero otra vez nuevamente, que al prestamista algunas veces sale perdiendo, no se deben prestar ni los libros, ni el bolígrafo y alguna otra cosa por ahí que no quiero recordar ahora mismo. Así que agradecerles su asistencia a este acto y bueno, pues recordarles que estamos abiertos a sus sugerencias, a su participación y por supuesto a su disfrute y aprendizaje. Muchas gracias y muy buenos días. Perfecto. Me aclaran que la firma se va a celebrar en la sala de juntas, que es la salita que viene aquí a continuación, ¿de acuerdo? Para no agobiarnos demasiado.